Recordarles que esta mesa está intitulada La Carta de la Tierra, Código de Ética o Instrumento Jurídicamente Vinculante, Control de Convencionalidad y Derechos Humanos. En esta ocasión, la moderadora será Guadalupe Yesenia Hernández Márquez. Ella es punto focal, coordinador de Carta de la Tierra en el estado de Oaxaca, y a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Continuamos con esta mesa y bueno, vamos a obviar la presentación del doctor Dorantes, porque ya en la mesa pasada pues, nos compartieron su vasto currículum. Voy a pasar a presentar a la maestra Talía Viveros Huejara. Ella es ingeniera ambiental y licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, con estudios cursados en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aquisgrán, en Alemania. Obtuvo el título de maestra en Ciencias en Políticas y Regulación Ambiental por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas en Londres. Ha realizado también diversos seminarios de especialización en materia de Derecho Ambiental, Derecho Internacional del Agua y Desarrollo Sustentable en el Colegio de Leyes de Washington, en el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones y en la Universidad de Hosei en Japón. Talía ha colaborado en diversas instituciones en responsabilidades orientadas hacia la protección ambiental y la promoción del desarrollo sustentable. Participó en la Organización Global de Legisladores para un Mejor Medio Ambiente en el análisis de los mecanismos legislativos para la arquitectura financiera de red en México y en Brasil. Laboró en el Instituto de Ecología y fue asesora de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República durante la 62ª legislatura. Actualmente funge como subdirectora de Medio Ambiente de la 6ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les recordamos que tienen 20 minutos para la exposición y bueno, iniciamos con la maestra Talía. Muchas gracias. En principio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se siente ampliamente agradecida por haber sido convocada a la presencia aquí en este foro tan relevante sobre el avance que se está teniendo en derechos humanos y en los principios de la Carta de la Tierra. Les transmito con mucho gusto un saludo muy cordial, muy afectuoso del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, quien hubiera estado encantado de estar aquí, pero bueno, por cuestiones de agenda no pudo serlo. Me voy a levantar para poder iniciar con la presentación. Hemos escuchado con mucha atención la mesa y los colegas que nos antecedieron, donde se abordó justamente esta pregunta sobre si la Carta de la Tierra es un instrumento jurídicamente vinculante o no. Puede haber mucho debate en torno a las respuestas a esta pregunta, pero desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nosotros observamos con mucho beneplácito la incidencia que este instrumento ha tenido en los razonamientos judiciales, propiamente en la legislación mexicana y también, por supuesto, en la aplicación que se le da en el análisis de los casos de presuntas violaciones a derechos humanos. Y a lo largo de mi presentación vamos a ver, ahondar por qué estoy mencionando estos puntos. El medio ambiente. Puede parecer muy lógico, de hecho en el preámbulo de la Carta de la Tierra iniciamos con esta inquietud sobre el estado de nuestro medio ambiente global y cómo incide en el bienestar de las personas, pero no fue hasta 2012 que justamente se formalizó esta relación. El entonces experto independiente en materia de derechos humanos y medio ambiente en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas justamente abordó esta problemática y dijo: el medio ambiente en todos sus aspectos, en todos sus compartimentos, el agua, el suelo, todos, son espacio fundamental para la plena realización de todos los derechos humanos. El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho, todos los derechos económicos, sociales y culturales que podamos mencionar. Entonces aquí quisiéramos ilustrar que justamente fue hasta 2012 donde se abordó formalmente esa, para nosotros, muy lógica relación.
Sin ánimo de extenderme en lo que ya los colegas anteriormente habían dilucidado, sí quisiera ilustrar el por qué al inicio de mi presentación comenté que la Carta de la Tierra ha sido inspiración para el Poder Legislativo, justamente la colega que preguntaba en la sección anterior. Vamos a abordar elementos de la Reforma Constitucional 2011 y, por ejemplo, cómo la Ley de Amparo Reglamentaria, los artículos 103 y 107, tuvo una reforma precisamente motivada en la Carta de la Tierra. En principio, el diálogo sobre los derechos humanos y el medio ambiente es muy reciente. Cuando todos los países se reunieron para formalizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, curiosamente no había un derecho al medio ambiente. Y retomo la cuestión ambiental, ¿por qué? Porque es una de las inquietudes fundamentales en el preámbulo de la Carta de la Tierra. Entonces, en ese entonces no había, y era pues normal, ¿no? Los países estaban muy focalizados en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, las muertes, la dignidad humana, y quizá no se focalizaron a ver y entender la importancia del medio ambiente como un derecho humano propiamente. Después de unas décadas, hasta 1972, surge internacionalmente la primera inquietud sobre los daños que como humanidad estamos causando al medio ambiente, ¿no? En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, Suecia. Su declaración es, hoy por hoy, uno de los instrumentos internacionales que más se acercan al reconocimiento expreso a un derecho humano a un medio ambiente sano, ¿no? En su principio número 1, pero justamente continúa siendo una ley blanda, un instrumento blando, no de carácter jurídicamente vinculante, pero como ya mencionaba el doctor, sí ha servido también de una fuente de inspiración, sobre todo para el quehacer legislativo aquí en nuestro país. Pero retomando esta línea, aquí lo ilustramos de manera separada. Vamos a ver aquí en la parte superior todas aquellas ideologías ambientales que han permeado y que han definido nuestros criterios para proteger el medio ambiente. Y en la parte inferior vamos a dar cuenta de cómo ha transcurrido el debate sobre derechos humanos a nivel internacional, para después concluir en que hasta años muy recientes estos dos áreas que para nosotros hoy en día nos pueden parecer muy vinculadas, hasta años recientes se vincularon, ¿no? Entonces estamos en el 48, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Posteriormente de ahí surgen los pactos, los hitos que han marcado nuestra historia en ese tema. En 1996, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y por otro lado también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Posteriormente, un instrumento regional de 1969, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y hasta 1988 el Protocolo de San Salvador, adicional a esta convención, cuyo artículo 11 por primera vez define el derecho humano a un medio ambiente sano. Casualmente, hoy por hoy, ningún instrumento de derechos humanos global, no regional, global, hace referencia explícita al derecho humano a un medio ambiente sano. Estamos aquí en la ideología de los derechos humanos. Hasta 1998 surge el Protocolo de San Salvador. ¿Y qué pasa? En nuestro país surge la primera ley ambiental. Bueno, la primera ley marco, había habido otros antecedentes, pero como tal una ley integradora. La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, cuya exposición de motivos y el sentir legislativo retoman aspectos de la Conferencia de 1972 de Estocolmo. Posteriormente, pues el tránsito ambiental a nivel internacional, surge en el 92 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, la Conferencia de Río. Se firma la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica, y en 1998 vemos los primeros visos a nivel nacional de que estos dos vertientes, ambiental y de derechos humanos, comienzan a vincularse. Fíjense, hasta 1998, ¿cuántas décadas posteriores a la Declaración Universal y a la primera inquietud sobre los daños que nosotros estamos ocasionando a nuestra madre tierra? Y me refiero a que en 1998 el Poder Legislativo incluyó el derecho humano a medio ambiente sano en el artículo 4 constitucional, ojo, como una garantía constitucional.
¿no? Porque estaba inserta en el capítulo de garantías constitucionales que posteriormente en 2011, como ya se abordó en la mesa pasada, cambiaron a denominarse derechos humanos propiamente. Surge la Carta de la Tierra y 2 años más tarde la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Y aquí una observación muy importante: en 2005 en la Cámara de Diputados se presenta una reforma a la Ley de Amparo. Esta reforma se aprobó, pero lo más importante es que en su exposición de motivos los legisladores y las comisiones unidas de Justicia y de Derechos Humanos que dictaminaron el sentir del legislador razonaron y retomaron razonamientos de la Carta de la Tierra propiamente. Entonces ahí encontramos un primer viso de la importancia de este documento en el sentir del derecho nacional. Y gracias a la reforma que fue aprobada y posteriormente se convirtió en ley vigente antes de que la Ley de Amparo fuera abrogada en 2013, constituye el daño ambiental, inserta el daño ambiental como uno de los requisitos para declarar la suspensión del acto reclamado. Entonces, el juicio de amparo es una de las garantías por las cuales se hacen valer los derechos humanos en nuestro país. Insertamos el daño al medio ambiente en uno de sus criterios fundamentales. Posteriormente, ya no se aprecia ahí en la laminilla, pero hay un círculo que contiene 2011 la reforma constitucional. Estamos viviendo un momento paradigmático en nuestro país, donde vamos a ver más adelante cómo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se ha transformado para atender justamente estos principios, incorporar la protección y el cuidado del medio ambiente, la equidad de género, como una de las banderas primordiales para el desarrollo de este país, que son, por supuesto, rubros contenidos en la Carta de la Tierra, y cómo esta reforma ha empoderado el sistema legal en nuestro país, no solo desde el papel de la CNDH, sino también vamos a ver más adelante. Preguntaban en la sección anterior, ¿qué podemos hacer? ¿Cuántos años faltan para que nuestro país despierte y se pronuncie en esta materia? Pues bueno, quizá una de las respuestas más alentadoras es que este cambio, este paradigma ya está sucediendo, y vamos a ver más adelante cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha aplicado el control de convencionalidad a favor de los derechos colectivos. Sin propósito de ahondar y de especificar cuáles son puntualmente las características textuales de la Reforma Constitucional 2011, sí quisiera no pasar de largo las implicaciones en cuanto a la implementación de los derechos humanos en nuestro país. Para empezar, se cambió la denominación del capítulo primero de nuestra Constitución, que antes se denominaba de las garantías individuales, ahora se denomina de los derechos humanos y sus garantías. Por favor, no quisiera yo sembrar aquí el pensamiento que es un mero cambio semántico. Por supuesto, tiene implicaciones muy importantes, porque por primera vez se reconoce el lenguaje que desde 1948 todos los países se sentaron a discutir para evitar justamente faltas a la dignidad humana y atrocidades a nivel mundial y a nivel nacional, consecuencia de la Primera y la Segunda Guerra Mundiales. Posteriormente, bueno, además de reconocer los derechos humanos en la Constitución, se amplía ese reconocimiento a aquellos que están contenidos en los tratados internacionales. Ojo, aquí es algo que siempre me gusta destacar, es algo realmente relevante. Si se dan cuenta aquí en el texto, dice que los Estados Unidos mexicanos gozará todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución. Y es un cambio de lenguaje muy importante, tiene connotaciones ideológicas, fíjense. Y ahora dice, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos. O sea, antes de la reforma de 2011 una persona no nacía con derechos humanos, sino en tanto el Estado, cualquiera que fuera, no se los otorgara. O sea, dependía de la voluntad de los estados para que esta persona tuviera derechos. Ahora no, ahora el Estado asume que esos derechos existen muchísimo antes que el Estado en sí, entonces nada más su labor es reconocerlos. Se amplía la tutela a aquellos contenidos en tratados internacionales y el segundo párrafo dice, y es de lo cual vamos a hablar en esta mesa y vamos a abordar más adelante, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y los tratados internacionales de la materia que más favorezca en todo tiempo a la persona en su protección más amplia. Entonces,
dos cuestiones, la interpretación conforme y la segunda cuestión que vamos a abordar, el control de convencionalidad. Es decir, el juzgador y las autoridades que tengan a bien respetar derechos humanos ahora tienen la obligación de irse y referirse a las normas internacionales y de aplicar aquella que más favorezca a la persona en su denominación más amplia. Entonces, bueno, bajo los principios de universalidad, progresividad, indivisibilidad de los derechos humanos. Entonces, ahora quisiera explicarme realmente por qué sí constituyó un parteaguas fundamental en nuestro país y por qué estamos viviendo hoy por hoy ese paradigma a favor propiamente del bienestar y la dignidad humana. Entonces, retomando, la reforma constitucional 2011 aborda la procedencia de los juicios de amparo. Vamos a ver en la siguiente lámina cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho este control de convencionalidad a favor de los intereses colectivos, pero no solamente eso, a nivel del Ombudsman nacional y estatales, amplía la competencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otras cosas, para conocer de asuntos laborales. Pero no solo eso, al interior de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, como organismo autónomo, garante y protector de los derechos humanos en nuestro país, surgen renovaciones. Una de ellas, por ejemplo, es la creación de la 6ª Visitaduría General en junio de 2011. Es propiamente la unidad a la que yo me encuentro adscrita, es por primera vez una unidad responsable encaminada directamente a conocer sobre asuntos ambientales, ya reconocidos el derecho ambiental como un derecho humano en nuestro país. Como les prometí en la lámina pasada, vamos a ver cuáles han sido los razonamientos judiciales a favor del derecho humano al medio ambiente sano, cómo la Suprema Corte ha realizado el control de convencionalidad y una ponderación de derechos, y esto es mi justificación por la cual les comento que sí estamos viviendo un momento de transformación, que debemos de estar atentos y pensar en cómo, justamente como comentaba en nuestra mesa anterior, desde la sociedad civil podemos reforzar estos criterios. Existe, es súper reciente, julio 2015, es una tesis aislada todavía, pero que reconoce el derecho humano al acceso al agua, no como está inscrito en nuestra Constitución, que desde la reforma de 2012 está jurídicamente tutelado, pero desde la observación general número 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales, y dice que el derecho humano al acceso al agua no solamente consiste para aquellos fines de uso personal y doméstico, sino que también es indispensable para los usos agrícolas destinados justamente para la provisión de alimentos, ¿no? Y ya tocamos tema de seguridad alimentaria. Pero lo más importante es que el razonamiento de la Suprema Corte de Justicia no se basa en la Constitución propiamente, sino que en ese criterio de la observación general número 15 del Comité de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Es un ejemplo en cómo está permeando el derecho internacional en nuestro país, ¿no? A favor, por supuesto. Existe también en noviembre de 2013 también una tesis, protección del medio ambiente. Ya mencionábamos la transversalidad del derecho ambiental. Uno de los aspectos en los que incide es en la importación, exportación y en la economía, ¿no? Y uno de los puntos también que había sido por muchos años debatidos por los ambientalistas era, dejen de importar productos que son dañinos para mi país. Entonces, aquí el juzgador razona de una manera muy bonita, porque también retoma el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y dice, está justificado imponer barreras a la importación, en tanto el derecho a un medio ambiente, si bien no es un derecho humano reconocido en el pacto, sí incide en la salud de las personas y por lo tanto en la dignidad humana. Entonces se vale y es legal imponer estas restricciones. Ahí vamos un pasito más. Perdón que los estoy diciendo de los más recientes a los más antiguos, ya falta una lámina para concluir, pero no quisiera dejar de lado esta tesis de septiembre de 2013, que es una ponderación de derechos. Resulta que al parecer se iba a construir una carretera, entonces varios grupos de la sociedad se opusieron a esta construcción en virtud de los daños ambientales que iba a haber, pero el juzgador hizo una ponderación de derechos. Es innegable que cuando hay un caso particular, pues están en juego muchos derechos humanos. Entonces, lo que hizo el juzgador es, se permite la construcción de esta carretera. ¿Por qué? Porque entonces va a favorecer el tránsito vehicular. Cuando se favorece el tránsito vehicular, se dejan de emitir
contaminantes atmosféricos y por lo tanto se repercute menos en el derecho a la salud, aunque sí va a generar ciertos impactos ambientales, pero en una ponderación de derechos es menos perjuicioso para la dignidad humana construir esa carretera que no hacerlo, ¿no? Entonces vemos cómo están integrando esas nociones de la reforma de 2011 ya justamente en los criterios de los juzgadores que nos favorece y se aplican en el día a día en nuestra sociedad. Y bueno, finalmente también retomando la importancia de la Carta de la Tierra justamente en el quehacer legislativo, tampoco quisiera dejar de largo que el año pasado, en 2014, se propuso una reforma y es muy interesante observar cómo los legisladores en su exposición de motivos, es decir, en aquellos argumentos que los inspiran a presentar esa reforma, retoman los rubros de la Carta de la Tierra sobre equidad de género y sobre educación. Entonces esta reforma va a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente para insertar en la educación básica los principios de la sustentabilidad. Si bien, retomando la pregunta del inicio, si es jurídicamente vinculante o no, es indudable que ha tenido un quehacer, ha tenido un impacto en nuestra vida jurídica nacional, nuestra vida legislativa y, por supuesto, en la protección de los derechos humanos aquí en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Thalía Viveros y continuamos con el doctor Francisco Javier Dorantes Díaz. Por favor, doctor. Bueno, espero no aburrirlos ya con mi exposición, pero para hacerla diferente vamos a comenzar con un cuestionamiento distinto. Como ustedes saben, la Procuraduría Ambiental en la cual yo trabajo, la Procuraduría Ambiental y Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, es la única institución de acceso a la justicia ambiental del país que es aval de Carta de la Tierra. Esto es importante por la pregunta que nos vamos a hacer a continuación. Si ustedes me dijeran, entonces, oiga, doctor, en la Procuraduría Ambiental, ¿ven como vinculante o no vinculante la Carta de la Tierra para un instrumento jurídico cualquiera? Yo les diría que sí. Esa es mi respuesta. Sí. ¿Sí? No por el instrumento mismo, recuérdenlo, por lo que está en la esencia del instrumento. No estoy haciendo referencia a que la Carta de la Tierra sea un tratado internacional reconocido por el Senado. Estoy haciendo referencia a que los contenidos de la Carta de la Tierra, al apoyarse en derechos humanos, para nosotros es vinculante. Y en consecuencia que si vamos a mencionar un derecho, por ejemplo el derecho humano al agua, que hace rato les hacía referencia, no solamente vamos a tomar un tratado internacional o la Constitución, sino también la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra nos ayuda a redundar la obligatoriedad de un derecho. La Carta de la Tierra nos ayuda a abundar en un argumento jurídico. La Carta de la Tierra, a través de su contenido, ¿sí?, nos puede ayudar a sustentar y a justificar un razonamiento jurídico. Eso es importante. Ahora, fíjense bien, ahora sí entrándole. Bueno, ya sabemos que es una declaración de principios éticos, que es una iniciativa, esto hasta me lo salto, ¿no? Acuérdense, los que ya me siguieron desde Guanajuato, esos tienen una ventajota sobre los que están apenas escuchándome en esta ocasión, porque si se dan cuenta como que mis exposiciones se han ido integrando, ¿sí?, están muy ligadas. Acuérdense que el hecho de que la Carta de la Tierra sea redactada como principios tiene ciertas ventajas, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene? No voy a profundizar ahorita en eso, ¿sí? Tienen más posibilidad de aceptación, destacan lo esencial de un asunto, ¿sí? Cumplen funciones diversas a las que ya hice referencia en la sesión pasada, integración, interpretación y orientación, y en su caso pueden ser un paso importante para su positivación. Es decir, pueden ser la Carta de la Tierra puede ser un elemento importante para después hacer un tratado internacional. Estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Cómo se dividen los principios? Los que conocen la Carta de la Tierra y los que no, por favor les pido que todos les dieron su carpetita, ¿sí?
Entonces todos saben cómo están divididos estos principios: respeto y cuidado de la comunidad de vida, integridad ecológica, justicia social y económica, democracia, no violencia y paz. Estos principios, esta división de los principios, si ustedes se fijan, es una función integradora de elementos que ya hemos visto, que tienen que ver con derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. ¿Sí? Fíjense, abarca todo el ámbito de los derechos humanos. Siguiente aspecto: ¿cómo respaldamos estos principios? A través de los derechos humanos, el control de convencionalidad al que ya nos hizo referencia Thalía, el principio pro persona y los principios de derechos humanos. Pero ahora viene la pregunta clave que todo el mundo ya está así, sobre todo los que vienen desde Guanajuato: ya, Dorantes, por favor, ¿qué podemos hacer? ¿No? Ya nos dijiste que sí lo podemos utilizar, pero ya aterriza, ¿no? Bueno, ¿cómo podemos hacer esta cuestión? ¿Qué podemos hacer? Bueno, en primer lugar, fíjense que esta es una tarea importante y aquí viene algo que nos debe de quedar claro, sobre todo aprovechando que hay compañeros de Brasil y de Costa Rica, ¿sí? La Carta de la Tierra no tiene los mismos efectos en cada país. Eso nos debe de quedar claro. La Carta de la Tierra no tiene el mismo efecto en México que en Estados Unidos, no tiene el mismo efecto en México que en Brasil, no tiene el mismo efecto en México que en Costa Rica. ¿De qué depende? De su sistema constitucional. ¿Cómo responde su sistema constitucional? ¿Cómo responde su sistema de justicia a la Carta de la Tierra? Y entonces yo les diría, ¿sí? En Estados Unidos es más ley blanda que en México, ¿sí? En Estados Unidos es más ley blanda. Entonces dense cuenta de la flexibilidad del instrumento. No es un instrumento que se aplique de la misma manera en un lugar que en el otro, ¿sí? Bajo esa perspectiva yo les diría, y aquí coincido con Thalía, ¿sí? Al cambiar nuestro sistema constitucional, eso hace que tengamos un camino esperanzador en la materia de los derechos sociales y culturales en nuestro país. Cambia el artículo primero constitucional, cambia nuestro sistema constitucional, eso nos da un nuevo camino, una nueva puerta, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando analicemos un artículo, un principio, es ver si tiene respaldo en los tratados internacionales. En Carta de la Tierra Internacional ya se hizo un esfuerzo que me han compartido, se los agradezco, muy importante, donde se identifican, por ejemplo, cada regla o cada principio de la Carta de la Tierra y su respaldo en tratados internacionales. Qué bonito trabajo, ¿eh? O sea, a todos los que no tienen conocimiento de este trabajo, ya están por ahí reclamando, hay que compartirlo, ¿sí? Vamos a compartirlo, está en la página, me dicen, la página de Carta de la Tierra, hay que compartirlo para que vean estos elementos en lo particular. Obviamente, ver si tiene respaldo en tratados internacionales y ver si es un tratado internacional, obviamente, que haya ratificado México. Para esto les he de decir que todos los tratados en materia ambiental, por supuesto que los ha firmado México, ¿sí? Todos, o sea, tenemos la mano fácil, ¿no? Todo lo firmamos. Si no es así, bueno, si vemos que no tiene un respaldo, esa sí es ley blanda. Entonces sí, luchemos por positivizar los principios en el derecho interno o en el internacional. Y fíjense bien, aquí hay algo importante. Utilicemos los principios en la amplitud de sus funciones. ¿Cómo queremos utilizar, ¿sí?, la Carta de la Tierra? ¿Como un instrumento orientador para política legislativa? ¿Como un argumento para no permitir la construcción de un edificio que no cumple con las características ambientales? ¿Para la defensa de los pueblos indígenas? ¿Cómo la queremos usar? Y en base al cómo lo queremos usar es donde vamos a determinar su verdadera vinculación o no vinculación.
caso práctico, ¿sí? Es un instrumento flexible. No depende en consecuencia del instrumento en sí, depende de los casos en lo particular y depende de la esencia, ¿sí? De la esencia de lo que queremos defender en ese caso en lo particular. Ahora bien, ¿qué es el control de convencionalidad? El control de convencionalidad al que hacía referencia Thalía es esta obligación, fíjense, es un deber internacional de todos los jueces y autoridades mexicanas de realizar una confrontación entre una norma general que se debe aplicar a un caso concreto, el bloque de derechos humanos que han tenido los tratados internacionales, buscando una interpretación conforme o en caso extremo desaplicarla de la resolución correspondiente. Entonces fíjense, me voy rápidamente a explicar eso. ¿Y cómo entonces lo hacemos valer esto? Ojo, las autoridades mexicanas, poder ejecutivo, legislativo y judicial, ya tienen la obligación, ¿sí?, por el artículo 1 constitucional, ¿sí?, la obligación de respetar los derechos humanos. Hace rato comentaba algo el compañero de allá sobre las cuestiones culturales. En la Constitución se dice, se establece la obligación de hacer una ley general de cultura. ¿Dónde está esa ley general de cultura? No existe. El legislador no la ha creado, está generando una omisión violenta, ¿sí?, violenta el control de convencionalidad y está incumpliendo con el artículo 1 de la Constitución. Ahí está la respuesta, ahí está la manera de poder hacerlos obligar a responder a las necesidades que nosotros tenemos, ¿sí? Ahí está, ya está contenido en la Constitución, está incumpliendo con una obligación, control de convencionalidad. Ahora, imaginemos otra cuestión, ¿sí?, que un tratado internacional protege de mejor manera un recurso biológico que la ley. Por el control de convencionalidad nosotros le podemos exigir, por ejemplo, a la Semarnat, oye, no aplicas la ley solamente, aplica el tratado. No, no es obligatorio, no es ley blanda. No, ¿cuál obligatorio ley blanda? Maestro, es tu obligación conforme al artículo 1 de la Constitución. Ojo, el control de convencionalidad nos da argumentos de exigibilidad. Ahí está la clave, ¿sí? La comunidad indígena no fue tomada en consideración, creo que el compañero ya se fue, ¿no? Ahí está, ¿no? La comunidad indígena no fue tomada en consideración, no fue escuchada y se le modificó, ¿sí? Se modificó la propiedad, está violando la Constitución. ¿Por qué razón? Porque por las cuestiones de impacto social, ¿sí?, en materia energética y en materia de muchos, es que María Elena ha trabajado ese aspecto. ¿Por qué razón? Porque, fíjense bien, cualquier actividad que modifique o atente las tierras indígenas debe de ser consultada con la población indígena, si no el proyecto, ¿sí?, se viene abajo. Control de convencionalidad, que conste que solamente estamos tocando un tema, control de convencionalidad. Ahora bien, fíjense, ¿cómo se realiza este control de convencionalidad? Que lo podemos exigir a cualquiera de los tres poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial. A cualquiera de los tres poderes le podemos exigir que cumpla con el artículo 1 de la Constitución, es decir, que tome en cuenta los tratados internacionales, que a su vez, acuérdense, sustentan muchos de los principios de la Carta de la Tierra. O sea, dense cuenta cómo lo podemos ir relacionando. Bueno, por interpretación de la Suprema Corte, ¿sí?, los pasos a seguir en control de convencionalidad básicamente son tres: interpretación conforme lato sensu, interpretación conforme stricto sensu y en su caso inaplicación de una norma. Voy a explicar rápidamente esto porque se me va el tiempo. La interpretación conforme lato sensu es lo que habíamos platicado. Todos los jueces, autoridades mexicanas deben de checar que los derechos humanos establecidos, que en un caso en lo particular, los derechos humanos
se respete conforme a la Constitución o los tratados internacionales, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Fíjense esta parte, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Eso es lo que nosotros conocemos los juristas como interpretación a favor de la persona. En el caso que nosotros defendemos interpretación a favor de la persona, ¿a qué persona nos referimos? ¿Nos referimos a Mateo? ¿Nos referimos a Rafa? ¿Sí? ¿A Yesenia? ¿A quién nos referimos? Nos referimos a todos. ¿Sí? En materia ambiental, la interpretación, ¿sí?, a favor de la persona tiene que ser una interpretación colectiva. Y eso lo hemos platicado en la Procuraduría Ambiental, Marco, el procurador Miguel Ángel Cancino y yo, con ministros de la Suprema Corte. Tienen que tener esa apertura. La interpretación no puede ser dirigida a una persona en lo individual, tiene que ser dirigida a un grupo de personas. Ojo con esto, ¿sí? Entonces, es parte de la argumentación. ¿Qué es lo que más favorece a las personas? Y aquí viene un punto importante que habíamos comentado, ¿se acuerdan? La Carta de la Tierra es un documento de gentes, no de una gente, es un documento de las personas. En consecuencia, fíjense bien, algo interesante para los que son juristas, para ayudar a interpretar esta cuestión del principio pro persona, la Carta de la Tierra es fundamental, ¿sí? La Carta de la Tierra es un instrumento para los juristas para hacer valer estos derechos. Ahora fíjense bien, bueno, esa es la interpretación. Ay, se me olvidó una cosa, es que ya saben que los juristas utilizan latinajos a diestra y siniestra. Lato sensu significa sentido amplio, ¿sí? Por favor. Y stricto sensu, sentido estricto, ¿sí? Nada más que es que nos gusta hacernos la vida de cuadritos, ¿no? Bueno, la interpretación stricto sensu se refiere a que si hay diversas posibilidades de interpretación, ¿sí?, se debe buscar la que sea más conforme a los instrumentos internacionales o, ¿sí?, a la Constitución. Es decir, tenemos varias posibilidades de interpretación, entonces de estas, ¿cuál es más conforme al sistema constitucional en lo particular? Dense cuenta una vez más, ¿sí?, que cada país tiene su distinta forma de aplicar la Carta de la Tierra. En consecuencia, a ver, esos promotores y esos avales de Carta de la Tierra, no busquen fórmulas generales. Ya no busquen en el pobre de Mateo la idea general de cómo resolver todos los conflictos. Lo general ya lo aprendimos. Veamos ahora cada caso, cada estado, ¿sí?, qué dice su Constitución, qué dice su ley ambiental, qué dicen sus ayuntamientos, qué dice sus disposiciones jurídicas, qué dicen los tratados internacionales. No molestemos tanto a Mateo, pongámonos a estudiar, ¿sí?, y después molestemos a Mateo, ¿no? Si crees que la libraste, Mateo, estás equivocado, ¿no? Inaplicación, ojo, este aspecto le corresponde solamente al Poder Judicial. El único que puede inaplicar una norma si ve que es inconstitucional o contraria a los tratados internacionales es el Poder Judicial. Ojo, entonces no le podemos decir a una autoridad administrativa, inaplica esta norma porque es inconstitucional, ¿sí? Pero sí podemos acudir ante un tribunal y decirle, oye, esta ley está afectando los derechos indígenas, los derechos ambientales, por favor, declara su inaplicación. O sea, al Poder Judicial sí podemos acudir, al Poder Administrativo no. Siguiente aspecto, bueno, esta tesis de la Corte es la que nos dice que solamente la inaplicación corresponde a la Suprema Corte. Pero ojo, pero dice que las autoridades administrativas sí pueden hacer el control de convencionalidad al que ya hicimos referencia, ¿sí? O sea, están obligadas a cumplir con esos pasos. Bueno, finalmente, constitucionalismo de necesidades, me paso rápidamente ya a los retos. Quien me siguió recuerda lo que es el constitucionalismo de necesidades, lo expliqué en Guanajuato, ¿sí? Es que no pasa nada, se queda la información. ¿Cuáles son los retos? Impulsar la difusión de estas nuevas responsabilidades.
fomentar, fíjense bien, el uso de los tratados internacionales, que las autoridades asimilen la obligación de llevar a cabo este control de convencionalidad, precisar los alcances del control de convencionalidad, utilizarlo como práctica cotidiana, utilizar esta metodología de aplicación y las reglas de interpretación de tratados contenidos en la Convención de Viena, que para mí, si me escucharon hace rato, también la Convención de Viena es aplicable a la Carta de la Tierra, ¿sí? Ojo, mantener una comunicación constante para no generar documentos jurídicos con interpretaciones distintas o contradictorias y obligar a las autoridades ambientales a cumplir con este nuevo marco normativo. Esos son nuestros retos, ese es el aspecto. La justicia ambiental tiene una salida, la justicia ambiental puede ser eficaz si utilizamos las herramientas de manera adecuada. Tenemos una esperanza y con esa esperanza quiero que se queden. Muchísimas gracias. Recordarles que esta mesa está intitulada La Carta de la Tierra, Código de Ética o Instrumento Jurídicamente Vinculante, Control de Convencionalidad y Derechos Humanos. En esta ocasión, la moderadora será Guadalupe Yesenia Hernández Márquez. Ella es punto focal, coordinador de Carta de la Tierra en el estado de Oaxaca y a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Continuamos con esta mesa y bueno, vamos a obviar la presentación del doctor Dorantes porque ya en la mesa pasada pues, nos compartieron su vasto currículum. Voy a pasar a presentar a la maestra Talía Viveros Huejara. Ella es ingeniera ambiental y licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana, con estudios cursados en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Aquisgrán, en Alemania. Obtuvo el título de maestra en Ciencias en Políticas y Regulación Ambiental por la Escuela de Economía y Ciencias Políticas en Londres. Ha realizado también diversos seminarios de especialización en materia de Derecho Ambiental, Derecho Internacional del Agua y Desarrollo Sustentable en el Colegio de Leyes de Washington, en el Instituto de las Naciones Unidas para la Formación Profesional e Investigaciones y en la Universidad de Hosei en Japón. Talía ha colaborado en diversas instituciones en responsabilidades orientadas hacia la protección ambiental y la promoción del desarrollo sustentable. Participó en la Organización Global de Legisladores para un Mejor Medio Ambiente en el análisis de los mecanismos legislativos para la arquitectura financiera de red en México y en Brasil. Laboró en el Instituto de Ecología y fue asesora de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Senado de la República durante la 62ª legislatura. Actualmente funge como subdirectora de Medio Ambiente de la 6ª Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Les recordamos que tienen 20 minutos para la exposición y bueno, iniciamos con la maestra Talía. Muchas gracias. En principio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se siente ampliamente agradecida por haber sido convocada a la presencia aquí en este foro tan relevante sobre el avance que se está teniendo en derechos humanos y en los principios de la Carta de la Tierra. Les transmito con mucho gusto un saludo muy cordial, muy afectuoso del presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el licenciado Luis Raúl González Pérez, quien hubiera estado encantado de estar aquí, pero bueno, por cuestiones de agenda no pudo serlo. Me voy a levantar para poder iniciar con la presentación. Hemos escuchado con mucha atención la mesa y los colegas que nos antecedieron, donde se abordó justamente esta pregunta sobre si la Carta de la Tierra es un instrumento jurídicamente vinculante o no. Puede haber mucho debate en torno a las respuestas a esta pregunta, pero desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos nosotros observamos con mucho beneplácito la incidencia que este instrumento ha tenido en los razonamientos judiciales, propiamente en la legislación mexicana y también, por supuesto, en la aplicación que se le da en el análisis de los casos de presuntas violaciones a derechos humanos. Y a lo largo de mi presentación vamos a ver, ahondar por qué estoy mencionando estos puntos.
El medio ambiente, digo justamente la colega que preguntaba en la sección anterior. Vamos a abordar elementos de la reforma constitucional 2011 y, por ejemplo, cómo la ley de amparo reglamentaria, los artículos 103, 107, tuvo una reforma precisamente motivada en la Carta de la Tierra. En principio, el diálogo sobre los derechos humanos y el medio ambiente es muy reciente. Cuando todos los países se reunieron para formalizar la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, curiosamente no había un derecho al medio ambiente. Y retomo la cuestión ambiental, ¿por qué? Porque es una de las inquietudes fundamentales en el preámbulo de la Carta de la Tierra. Entonces, en ese entonces no había, y era pues normal, ¿no? Los países estaban muy focalizados en las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial, las muertes, la dignidad humana, y quizá no se focalizaron a ver y entender la importancia del medio ambiente como un derecho humano propiamente. Después de unas décadas, hasta 1972, surge internacionalmente la primera inquietud sobre los daños que como humanidad estamos causando al medio ambiente, ¿no? En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano. Puede parecer muy lógico, de hecho en el preámbulo de la Carta de la Tierra iniciamos con esta inquietud sobre el estado de nuestro medio ambiente global y cómo incide en el bienestar de las personas. Pero no fue hasta 2012 que justamente se formalizó esta relación. El entonces experto independiente en materia de derechos humanos y medio ambiente, en su informe anual al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, justamente abordó esta problemática y dijo: el medio ambiente en todos sus aspectos, en todos sus compartimentos, el agua, el suelo, todos, son espacio fundamental para la plena realización de todos los derechos humanos: el derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho, todos los derechos económicos, sociales y culturales que podamos mencionar. Entonces aquí quisiéramos ilustrar que justamente fue hasta 2012 donde se abordó formalmente esa, para nosotros, muy lógica relación. Sin ánimo de extenderme en lo que ya los colegas anteriormente habían dilucidado, sí quisiera ilustrar el por qué al inicio de mi presentación comenté que la Carta de la Tierra ha sido inspiración para el Poder Legislativo.